Amigas, amigos, bienvenidos a Galería VIP. Está con nosotros José Luis de la Cruz Gallegos. Él es el director del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico. Gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido. Gracias por la invitación, es un gusto. Hagamos un primer análisis. La opción de incrementar el salario mínimo proveniente tanto en propuestas del PRD como del PAN ha desatado mucho el debate, incluso en un sentido contrario que quisiera que nos explicaras. Porque algunos dicen incrementar en este momento el salario mínimo puede representar desempleo, no detonar el crecimiento y el desarrollo que se ha planteado como una primera respuesta ante la aprobación de las reformas estructurales hasta este momento. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, me parece que el punto de vista de tocar el salario mínimo, su posible recuperación es relevante en el siguiente sentido. En los últimos 30 años se dejó de lado un tanto qué es su relevancia para generar bienestar. Es decir, que es muy importante para que la gente salga de la pobreza, para que el mercado interno funcione y que con ello las empresas tengan una oportunidad también de hacer negocios y con ello la economía crezca. Entonces, me parece que ponerlo sobre la mesa es un punto positivo. Sin embargo, también es muy relevante tomar en consideración la realidad de la economía mexicana, la realidad del sistema productivo. Tenemos una brecha muy grande entre micronegocios, pequeñas empresas, grandes empresas. Las primeras tienen una dificultad para poder simplemente sobrevivir. La esperanza de vida de una pequeña empresa es alrededor de un año y medio. En este sentido, que esas son las que generan 2 empleos, ese 65%. Efectivamente, empresas, pequeños negocios que emplean hasta 2 personas son el 65% de nuestras unidades productivas en el país, pero apenas pagan poco menos del 2% de los salarios totales de México. ¿Esto qué implica? Tienen restricciones financieras, siquiera para sobrevivir y evidentemente para pagar bien. Entonces, este debate de tratar de generar un salario mínimo que por lo menos permita a las personas que lo reciben salir de la pobreza es algo que debemos tocar, pero evidentemente también debemos de buscar un proceso en donde esto sea factible y eso evidentemente requiere la coordinación integral entre gobierno a nivel estatal y federal, empresas y evidentemente sindicatos. En los años 50, 60, el planteamiento que hablábamos inicial del salario mínimo era cubrir esa necesidad de alimento, de algún hogar, vivienda, aunque no necesariamente te pueda alcanzar ahorita para pagar ni siquiera la hipoteca, ¿no? A lo mejor una renta baja, y educación. ¿Es así? ¿Se cubren estos 3 aspectos con el salario mínimo hoy por hoy? Evidentemente no. Al final del día, cuando nosotros observamos que hoy el salario mínimo tiene el poder adquisitivo del 25-30% de lo que alcanzaba hace 40 años y que con esto no alcanza a superar una línea de compra de una canasta básica y por ello de salir de la pobreza, pues esto lo que resalta es la necesidad de revisar pues cómo poder recuperar ese poder adquisitivo. Hoy no, ni siquiera nos alcanza para eso. O sea, la educación es como un lujo. No se ha adecuado este salario mínimo o no ha crecido en la manera en la que otros sentidos han crecido. Por ejemplo, las demandas de educación, de transporte, ya esparcimiento sería demasiado de hablar, ¿no? Digamos que en este mundo globalizado, en donde se ha también hecho más sofisticado las necesidades de las familias, es muy claro. La parte básica, alimentarse, tener vestido, transporte, educación y salud, esas pues siempre están presentes. Pero ahora los propios requerimientos que tiene la vida urbana en México, la propia vida rural, imponen que se tengan que cubrir otras necesidades en donde al final del día el ingreso con el que las familias tienen que solventar dichas necesidades de entretenimiento, de deporte tan solo, de cultura para poder entender la dinámica que tiene este
mundo, pues impone de que se tenga que ganar lo suficiente para ello. Entonces, en el momento en el que nuestro ingreso no es suficiente para lograrlo, pues entonces la sociedad, la economía y la estabilidad del país, pues empiezan a tener problemas justamente por esa precarización del salario. Ahora vemos aumentos mínimos por centavos cada año en el ajuste de la inflación, también en el ajuste del salario mínimo. ¿Hoy por hoy se puede salir así de la pobreza? Es muy complicado. Al final del día, si nosotros contemplamos que entre el 2006 y el 2012, por ejemplo, el número de pobres por ingreso, es decir, con lo que ellos percibían por su trabajo, por algún tipo de transferencia económica, subió en 15 millones de personas para llegar a casi poco más de 60 millones de mexicanos que hasta el 2012 enfrentan esta situación de pobreza por ingreso. Pero estos son pobres, ¿no? Incluyendo la pobreza extrema, que ya es... Evidentemente, sí es la pobreza extrema, luego el otro núcleo de pobreza, que en conjunto estos pobres por ingreso representan 60 millones de mexicanos, en donde al final del día la restricción fundamental que les impide salir de esa condición son sus bajos ingresos, y en donde la salida sustentable de largo plazo pues tiene que ser que tengan un empleo, que ese empleo esté bien remunerado y les genere las prestaciones adecuadas para poder solventar las necesidades de bienestar que tiene una familia en México. Ahora, la propuesta va al Senado la primera semana de septiembre, ya se va a analizar en la Comisión de Trabajo. Sin embargo, por ejemplo, hay algunos expertos en Chile. El debate es si se sube el salario mínimo, 20 pesos como es la propuesta en el Distrito Federal, que queden 80 pesos, ese incremento puede generar desempleo, puede de alguna manera distraer el poco crecimiento que existe en este momento. ¿En México puede suceder este fenómeno? ¿O por qué en Chile es muy diferente esta concepción a los Estados Unidos? Lo que mencionabas muy bien hace un momento de la realidad de las empresas en México me parece que da la explicación. Agreguemos un elemento más, que es la informalidad. Estas pequeñas empresas, que son el 65% de los que generan entre 0 y 2 trabajos, normalmente están en la informalidad. No podemos dejar de fuera que el 60% o el 58% de los mexicanos ocupados tienen un vínculo con el sector informal. El 26% de nuestra economía, de la riqueza que genera la economía, se da en ese sector. Entonces, ¿cuál es el impacto en un momento dado que puede tener la medida en términos de inflación y en términos de realmente que ese aumento llegue al bolsillo de los trabajadores? Evidentemente, la economía informal pues no sigue las reglas ni fiscales ni laborales, y entonces la medida podría naufragar en ese sector informal. Y ahora menos, ¿no? ¿O sí vino a ayudar en gran parte la aprobación de la reforma fiscal para sacar de la informalidad a este sector? Me parece que no necesariamente. La reforma fiscal generó ciertas restricciones para que realmente las empresas puedan hacer la inversión que necesitan. Las prestaciones que se dan, por ejemplo, vales de despensa, etcétera, sufrieron con la reforma fiscal, y entonces eso no necesariamente fue en este mismo sentido. En términos de la parte inflacionaria, pues es muy claro que dado que la mayor parte de empresas vive una restricción muy fuerte para poder sobrevivir, un aumento del salario que dañe sus finanzas, seguramente buscarían recuperarlo vía los precios, y es ahí en donde se debe tener cuidado con la misma, porque a lo mejor acabaría revirtiéndose y en lugar de solucionar la vida de a quienes se quiere llegar, que son la gente que gana un salario mínimo o menos o por ese nivel, pues a lo mejor acabaría revirtiéndose en su contra. El Banco de México, Agustín Carstens, ha dicho que justamente sucedería eso, cuidado con la inflación. ¿Cómo segmentar el concepto de salario mínimo para que no necesariamente se produzcan estos picos en conceptos que no tienen que ver directamente con el incremento de lo que gana el empleado? Me parece que ahí existe esa ventana de oportunidad y a su vez el gran desafío que tiene la medida es cómo concertamos, cómo pactamos, cómo integramos a los distintos actores para que esta medida realmente pueda ser factible y pueda salir adelante. Evidentemente que sin la participación del sector empresarial, que a final de cuentas es el que va a tener que pagar la parte sustantiva de estos incrementos, pero también de los estados, en donde, por ejemplo, en los estados se cobra un impuesto sobre la nómina, que encarece los costos de producción sin tener que ver nada con hacerlo más eficiente. La propia parte del gobierno federal, que puede de alguna manera con su política fiscal incentivar esta generación
generación de empleo mejor remunerado. Y evidentemente en donde a través de los sindicatos y los trabajadores existe un compromiso por generar incrementos en productividad. Si eso se lograra conjugar, que evidentemente no es fácil, ni es algo de corto plazo, sí se podría tener un escenario de generar incrementos en los salarios que no necesariamente sean inflacionarios. Al final del día necesitamos... Por ejemplo, algunos estados, el impuesto sobre la nómina te genera entre 2 y 4% de impuesto dependiendo del estado, es a nivel local lo que se aplica. Si en un momento dado se reduce ese impuesto o se eliminara en el extremo y se transfiere a incrementos de salario, podría aumentarse sin que eso sea una carga para las empresas. Las empresas podrían corresponder con un aumento 1 o 2% además del que corresponde normalmente, y entonces de inicio tendrías una recuperación salarial que podría oscilar entre 2 a 6%, sin que necesariamente sea un gran cargo para la empresa. Ahora, ¿cuál sería la contraparte? Que los incrementos en productividad por la parte laboral existe ese compromiso de ser más eficaz con lo que se tiene. O sea, las jornadas de las mismas horas, 8 horas. Efectivamente, a lo mejor ampliar un poco más, es decir, una negociación que garantice que se va a producir más y eso empezaría a darle funcionalidad. No es algo fácil, pero es un primer inicio. Por ejemplo, hablábamos en una estética, pues entonces en vez de hacer 2 cortes en 8 horas, hacer 10 cortes. ¿Esa es la medida para incentivarlo? Digamos que ahí hay que tener muy claro la naturaleza de los negocios, es decir, va a haber sectores en donde incrementar la productividad es complicado, por lo que bien mencionas, o sea, va a haber un límite para hacer cortes de cabello, va a haber un límite de lo que yo puedo servir de mesa si atiendo un restaurante. O sea, esta idea que las empresas de Pepe y Toño, ¿no? Que son pequeñas empresas donde estás incluyendo a gran parte de los vecinos, que no es mano tan especializada, mano de obra tan especializada, podría ayudar en poquito. Digamos que ahí se pueden lograr ciertos incrementos, pero va a haber un límite. ¿En dónde está realmente el éxito de la medida en general y el efecto sobre todo a la economía? Enfocar en los sectores que arrastran la misma, es decir, que la impulsan, sobre todo sectores industriales, sectores de servicios de alto valor agregado, estos que pueden ser servicios profesionales, servicios financieros, la parte educativa, la parte de salud, que eso puede detonar crecimiento económico y que si eso es exitoso, puede incidir en que a la persona que hace un corte de cabello, a quien va a un restaurante en donde se sirve comida, se le pueda pagar mejor porque la economía tiene bonanza en otras áreas en donde la productividad crece más rápido, en donde crece en mayor magnitud, en donde además puede salir a comercio exterior a competir, y entonces tener esas diferencias en donde cuánto puedo avanzar en los pequeños negocios, que se puede, pero ¿cuál es mi límite? ¿Y cuánto puedo avanzar en otros que tienen mayor capacidad? Si logramos conjugar eso en el mediano y largo plazo, podemos encontrar salida a esto. En la industria, en la producción, con tanta reforma y ajuste, sobre todo hacendario, ¿no sería contraproducente? Digamos que evidentemente que ahora lo que hay que hacer es alinear, la visión de las reformas, es decir, la parte financiera, la parte fiscal, la parte energética, la laboral, alinearlas a estos objetivos de crecimiento, generación de empleo y salarios para que al final de cuentas detonen ese crecimiento. Me parece que ahí podría existir un área de oportunidad de hacer ajustes. Habrá que ver en un momento dado si el gobierno federal lo quiere hacer. José Luis, ¿en dónde te podemos seguir en redes sociales, a través de un correo electrónico? ¿Dónde? Mi Twitter es JLDG71 y JLDG71 y también Voz Industria nos pueden seguir. Bueno, a nosotros nos pueden seguir a través del Facebook de Galería VIP, también en Twitter. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con ustedes. No le cambien. Gracias por seguir con nosotros en Galería VIP. Estamos platicando con José Luis de la Cruz Gallegos acerca del salario mínimo. ¿Cómo desvincular este mundo que se ha creado alrededor del salario mínimo? Sanciones, multas, financiamiento, el financiamiento de los partidos. Explícanos un poquito. Claro, bueno, uno de los aspectos que le pone problemática a la medida de aumentar el salario mínimo es justamente
todo el mundo de la administración pública, del sector financiero aún, que vive alrededor del salario mínimo. Muchas multas están indexadas a ello, el propio financiamiento a los partidos políticos lo está, algunos créditos bancarios también están vinculados. ¿Por qué? Porque eso permitió en su momento controlar la inflación, ser un referente muy fácil para el sistema económico, y eso permitió estabilizar la economía en los 90s y en lo que llevamos de este nuevo siglo. ¿Cuál es la contraparte de ello? Pues le quitó la naturaleza que debe tener el salario. El salario es un ingreso para los trabajadores a partir del cual le deben de generar bienestar a sus familias. Entonces, lo que necesitamos ahora es, uno, retomar su origen, que es el ser ese ingreso, y necesitamos un proceso, que eso yo creo que sí también debemos establecerlo. No se pueden eliminar todas las leyes de un solo golpe que dependen del salario mínimo, generar un proceso que en un momento dado los desvincule. Se puede hacer teniendo otros marcos de referencia y a partir de ello darle al salario su vida propia que debe tener, que es ser fuente de ingreso para los trabajadores. O sea, no va a ser por decreto, ¿no? Según el propio gobierno del Distrito Federal, se alista una iniciativa de ley para desvincular el salario mínimo de multas y sanciones, y esto implicaría modificaciones a 208 leyes, 149 a nivel federal, 59 locales y 600 conceptos. Para empezar, es un trámite bastante largo en términos de legislación como tal, y después escalarlo al nivel federal. Y debemos agregar algo: ¿cuántos contratos, cuántas cosas ya están hechas con ese marco legal? Es decir, modificarlo no nada más es de aquí para adelante, sino qué pasa con lo previo. Entonces, me parece que lo pertinente aquí, que una estrategia que implique la mayor posibilidad de éxito debería de ser, uno, que se vea que es un proceso, y lo otro, integrar a todos los involucrados para que en un momento dado se pueda generar una transición adecuada para hacer este cambio, que sí es fuerte, se puede lograr, que probablemente es muy necesario, pero que no es de un solo plumazo. Y desvincularlo, ¿no?, de todos estos conceptos. Al final de cuentas sí, porque no es su razón de ser. O sea, cuando nosotros observamos la declaración de la Organización Internacional del Trabajo sobre qué es el salario mínimo, cuál es su función, lo que vemos es que es una red de protección social. Y al final del día el salario, también debemos recordar, no es nada más una variable económica, tiene que ver con la cuestión social. Al final del día la estabilidad de la familia depende de que su ingreso sea suficiente para vivir bien. Por un lado, tenemos, por ejemplo, el tipo de sindicato petrolero, los sindicatos de aviación, que tienen salarios altos, incrementos no necesariamente importantes, pero con la cantidad de prestaciones que tienen, pues es difícil competir con el mundo real, o por lo menos el mundo terrestre, en cuanto a esas prestaciones y esos salarios. Y que a su vez siempre ha sido el argumento de las empresas, nos están llevando a la quiebra de gran cantidad, por ejemplo, de aerolíneas. Pero por el otro lado, a nivel internacional también existe ese debate hacia dónde debe de ir el posicionamiento del salario mínimo. México está hasta abajo de Latinoamérica. ¿Contra quién nos deberíamos de haber comparado en algún momento? Bueno, aquí hay, me parece, dos elementos muy importantes que mencionas. El primero es, al final del día, la parte laboral en México tampoco es homogénea. Tenemos estos ejemplos de sindicatos de manejo, sobre todo de empresa pública, o sea, Pemex, la Comisión Federal de Electricidad, Luz y Fuerza, en donde, por ejemplo, Pemex nos está generando un pasivo laboral de 9 puntos del PIB. Es una parte millonaria en donde es la falta de previsión de este manejo laboral. Entonces, ese mundo es distinto al que pueden enfrentar los trabajadores de pequeñas empresas, de pequeños negocios, a lo mejor afiliados a otros sindicatos que no son estatales, y en donde la precariedad es mayor. Entonces, al final del día, por ejemplo, el marco de la reforma laboral que se aprobó, lo que tiene que garantizar es justamente cómo con estos sindicatos que están más preocupados porque su salario sea bueno, porque la empresa sobreviva, crezca, que sea eficaz y que no dependen del sector público, con eso empezar a echar a andar la economía, y en donde estos rezagos que mencionas en la comparación internacional se empiecen a subsanar, porque efectivamente el problema con México, lo que ocurrió con el país, es que cuando amarramos los salarios para intentar competir
con bajos costos, que no nos ha funcionado porque China aún así nos está comiendo, simplemente con eso lo que hicimos fue precarizar el mercado interno. Entonces, lo que ahora necesitamos es justamente elevar productividad en las empresas motoras, que eso se traslade a las empresas de mediano tamaño, a las de pequeño tamaño, y eso básicamente lo que se llama es generar encadenamientos productivos que generen esas economías de arrastre, es decir, que permitan ir vinculando a nuestro sector productivo y que entonces esos beneficios puedan también trasladarse del crecimiento, puedan trasladarse a mejoras salariales, porque efectivamente en los últimos 40 años ocurrió lo que bien mencionas. México perdió presencia en términos salarial respecto, ya olvidémonos de Europa o de Estados Unidos, respecto a América Latina. Costa Rica también. Ecuador, en Ecuador se ganan más de $300 de salario mínimo, en cuanto en México pues estamos apenas rebasando 150. Brasil, que siempre hay una competencia con México. Brasil es un caso muy interesante en términos de salario mínimo. Durante el gobierno del presidente Lula da Silva existió una recuperación de más del 60% del salario mínimo en los primeros años. Entonces, pero fue durante el periodo de Lula, ya no fue el mismo fenómeno ahora con Rousseff. Efectivamente, aquí hay por lo menos 3 historias. Mucho del gobierno de Lula cosechó los trabajos previos del presidente Cardoso, que sentó las bases, generó consensos. El presidente Lula fue muy pragmático, se vinculó con el sector empresarial justamente para lograr esa recuperación salarial, buscando detonar el mercado interno, cuestión que ahorita, digamos, no está funcionando tan bien como previamente en este nuevo gobierno, y en donde evidentemente ahí tienen un desafío por resolver. Por ejemplo, Alemania, Estados Unidos, o sea, sí son las grandes potencias, no nos podemos poner en esa competencia en este momento, pero ¿por qué ellos están girando la atención hacia el salario mínimo? Me parece que la crisis del 2007-2009 en aquella región explica el porqué. Al igual que en México, ahorita, por ejemplo, en Estados Unidos se está generando empleo, pero empleo de menores salarios. Por ejemplo, en el caso de México, con la encuesta que acaba de salir de ocupación y empleo, lo que vemos es de que se perdió más de 1 millón de empleo de quien gana más de 3 salarios mínimos, y lo que se generó fue empleo más de 850,000 entre quien gana entre 1 y 3 salarios mínimos. Entonces, o sea, más empleo, pero de menor ingreso. Lo mismo ocurre en Estados Unidos. Entonces, ¿y qué es lo que está intentando hacer el presidente Obama allá? Bueno, generar esta red de protección en donde, digamos, aumentemos $3, $4 el salario mínimo para que eso detone el mercado interno. En Estados Unidos lo que mueve su economía, a pesar de que tienen una economía muy globalizada, lo que la mueve es el mercado interno, consumo, inversión dentro del país. En Alemania, por ejemplo, no existía una legislación respecto al salario mínimo, durante muchos años no existió, ya la han aprobado. ¿Por qué? Porque justamente lo que buscan es esta cobertura social que es muy necesaria, sobre todo después de la crisis del 2007-2009, que les llevó a perder millones de empleos, y el estimado es que los acabarán recuperando para el año que entra, es decir, 7, 8 años después. Solo por contexto internacional, Venezuela. Ahí es otra historia. Digamos, si lo de Brasil es interesante, lo de Venezuela es todavía más en función de que todavía falta por ver si son sustentables sus medidas. La parte venezolana, el gasto de gobierno creció mucho, se impulsaron aumentos salariales. El problema es que como fue por decreto, no garantizado porque la economía creciera en todos los sectores, dependen mucho del petróleo fundamentalmente, ha generado inflación. Y ahora está generando desabasto, desempleo, mucha migración hacia el exterior de venezolanos, y entonces eso, digamos, es un ejemplo de medidas no consensadas que generan desequilibrios peores que lo que tenía que solucionarse. Ya se aprobó la reforma energética, pero en gran medida todavía tenemos esa dependencia de los ingresos petroleros, como Venezuela. Efectivamente, aunque en otro contexto. Digamos que el gobierno mexicano ha buscado que estos ingresos petroleros, que esta dependencia que existe y que, digamos, no se va a eliminar en el corto plazo, no acabe financiando un endeudamiento más grande. O sea, México trae un problema de endeudamiento en los años 70, 80, la crisis del 95, y ahora lo que se trata es evitar que eso siga creciendo, y me parece que lo han estado controlando y buscan alternativas. Director del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico, grosso modo, la aprobación de las reformas estructurales, pero estas últimas, hacendaria, energética, laboral, etcétera, nos llevan hacia
meta de desarrollo, de inversión, de crecimiento? Digamos que permiten generar en un determinado contexto, en una determinada visión, posibilidades de que llegue inversión. O sea, es muy claro, el sector energético es muy atractivo, va a haber empresas mexicanas y extranjeras interesadas en invertir. Entonces, eso sí me parece que es un hecho. ¿Qué es lo que falta ahora, me parece? Políticas públicas que aterricen esas grandes reformas, no nada más en un pequeño grupo de empresas extranjeras o mexicanas, sino que acaben generalizando los beneficios de ello. Es decir, sí necesitamos elevar el encadenamiento entre empresas, necesitamos elevar el contenido nacional, es decir, que los requerimientos de estos sectores, que son muy grandes en términos de tubos, cemento, etcétera, se acaben cubriendo también por empresas mexicanas para que eso genere empleo, inversión y justamente ocurra digamos, traslape de los beneficios hacia toda la economía. Entonces, esas políticas públicas que aseguren que la inversión llegue a todos lados, que aseguren lo del empleo productivo y bien remunerado, que se cuide el que la economía informal ya no crezca y se reduzca, son elementos que todavía falta por trabajar y que son los que en un momento dado pueden decidir el éxito o no de la reforma. No hay un sí o un no, es como de ir ajustando, ¿no? Digamos que es un proceso histórico, es decir, estamos cambiando el contexto, el sistema económico, el sistema institucional del país. Digamos, no hay una garantía de que esto ocurra si no hay el aseguramiento del mismo. José Luis, un placer tenerte aquí en Galería BEMI. Gracias por la invitación. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos la próxima. Pásenla muy bien.